el computador. Aquí está. Ahí. Oh, perfecto. Esta es la doctrina que corresponde a la escatología, conocido como el milenio o milenaristas. Hay varias posturas con respecto al milenio. Quizá una de las imágenes más representativas acerca del milenio es esta, la que vemos acá. No sé si esto debe ser una pintura, parecería que fuera una pintura. Donde morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, donde el león, el becerro y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Con respecto a las distintas interpretaciones acerca del milenio, una de ellas es la posición postmilenialista. Según este punto de vista, el reino de Dios se extiende ahora por medio de la predicación del Evangelio y la acción salvadora del Espíritu Santo en los corazones de todos los individuos. Sostiene también que a la larga el mundo va a ser cristianizado y que el retorno de Cristo tendrá lugar al final de un largo periodo de justicia y paz, comúnmente llamado como milenio. Desde el punto de vista postmilenialista, dicen que se refiere a un periodo literal o un periodo no precisado de tiempo en que se va a cristianizar el mundo. No en el sentido necesariamente conversión general o universal, sino culturalmente se va a cristianizar. Es la iglesia la que le prepara el reino de Dios a Jesucristo, aquí en la tierra. Y luego Cristo va a venir a tomar ese reino que la iglesia ya le ha preparado con anticipación. Es el punto de vista del postmilenialismo. La segunda venida de Cristo será seguida inmediatamente por la resurrección general, el juicio general y la introducción del cielo y también del infierno en su plenitud, tal cual como lo vemos en esta lámina. Mm. Aquí estamos entonces desde la venida de Cristo hasta la conversión. Bueno, por medio del Evangelio va a llegar un momento en que se expande, alcanza gradualmente al mundo, cumpliendo al final iglesia en proceso de maduración. Y después hay un periodo, puede ser literal o no precisado de tiempo, llamado milenio, y después viene la resurrección general, tantos creyentes como incrédulos. Y hay un juicio general, no un tribunal trono blanco y el otro corresponde al tribunal de Cristo, sino que es el mismo juicio general, uno para los creyentes y otro para los incrédulos. Y comienza el estado eterno. Hay una sola venida de Cristo, no en dos fases, sino en una sola fase, desde este punto de vista. Son muy optimistas. Y este punto de vista del postmilenialismo, algunos señalan que John Wesley era postmilenialista, pero este punto de vista del postmilenialismo, otros señalan que John Wesley no le interesó hablar acerca de temas escatológicos. Él estaba más preocupado de la ética y de la experiencia con el espíritu. Esas fueron las dos preocupaciones principales de Wesley, la santificación o la perfección cristiana.
y las implicancias de la santificación y el actuar conforme a la santificación en el mundo, pero no en asuntos escatológicos. No le dio importancia, lo más probable que consideró la escatología como irrelevante para el comportamiento de los creyentes aquí en la tierra. Lo más probable que eso haya pensado. Pero los que surgieron, los movimientos de John Wesley, los que surgieron posteriormente, como son los wesleyanos, la iglesia metodista y también los movimientos de santidad, ellos sí son postmilenialistas. Por eso que estos grupos, principalmente el movimiento de santidad, y también no se puede desconocer lo que hace la iglesia metodista en el mundo, que la responsabilidad de los creyentes es comprometerse con los asuntos políticos, sociales, culturales, económicos, en el mundo en el cual nosotros nos encontramos, en el contexto en el cual nos encontramos. Debemos mejorarlo, debemos transformarlo, debemos intervenir para el mejoramiento de la sociedad y también intervenir e influir, realizar una acción con la finalidad de producir los cambios estructurales en un país, para que eso que está en el cielo se experimente, se viva, se transforme ya por medio de los creyentes aquí en la tierra, en el contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Porque la tierra en el cual nosotros estamos viviendo se va a transformar y ya ha comenzado su transformación, ha comenzado la nueva creación y esa nueva creación somos nosotros los creyentes. La iglesia es esa nueva creación. Por lo tanto, debemos hacer algo para el, intervenir en esa nueva creación también, porque ya somos nueva creación. La Iglesia Adventista del Séptimo Día también adopta esta postura postmilenialista. Por eso que ellos tienen universidades, tienen también clínicas, hospitales, radios, televisión, revistas, tienen conferencias, charlas permanentes en el canal Adventista, Nuevo Tiempo se llama el canal Adventista. Muy buenos, son consejos muy relevantes, muy importantes, están preocupados acerca de la salud del ser humano. Pero ellos quieren hacer esta transformación y se preocupan de todos los aspectos y de las necesidades de los seres humanos. La salud, por ejemplo, una de ellas. Porque ellos son optimistas, quieren que, y esperan también, y tienen la visión de transformar el mundo. Otros movimientos que son, otros movimientos que son postmilenialistas son los neopentecostales. Algunos no lo son conscientemente, me parece mucho, porque surgen de las iglesias que son premilenialistas, pero su escatología, de acuerdo a sus predicaciones, aunque no están conscientes, porque arrastran el premilenialismo, pero en el fondo y en la práctica, por su discurso, son postmilenialistas, porque ellos dicen, ellos predican, estimulan a los jóvenes de las iglesias a alcanzar al mundo político, económico, cultural, en todas las áreas, económicos. Por eso ellos dicen, nosotros no somos cola, somos cabeza, nosotros somos conquistadores, no somos de las periferias, sino que debemos conquistar nuestras áreas. Necesitamos profesores universitarios, científicos, científicos cristianos, políticos cristianos, senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, presidentes que sean evangélicos, músicos cristianos, pintores, artistas que sean cristianos, para culturalmente cristianizar al mundo. Son muy optimistas estos grupos, como el metodismo, el movimiento de santidad, que son las raíces del pentecostalismo,
y la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los neopentecostales son o adoptan este punto de vista postmilenialista. Es nuevo, como lo vamos a ver más adelante. El, el siguiente es el más antiguo. El postmilenialismo es moderno, una posición acerca del milenio, pero relativamente nueva. En contraste con este punto de vista es el más antiguo, premilenialismo, lo que conoció la iglesia primitiva del siglo I, segundo, tercero. Después van a surgir el amilenialismo. ¿Qué dice este punto de vista premilenarista? La segunda venida de Cristo contempla el establecimiento de su reino como finalidad que durará aproximadamente 1000 años. El premilenialismo no lo entiende cuando se dice el establecimiento de su reino, no entiende que el reino presente, actual, espiritual, invisible de Cristo no lo esté, sino que ya está presente. Pero hace esta distinción el premilenialismo entre el reino presente, el reino espiritual, y el reino milenial, el reino visible, el reino futuro, el reino político terrenal. Nosotros ahora, desde el punto de premilenialista, un aspecto del reino ya lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, que es el reino de Cristo, espiritual, invisible, consiste en el gobierno de Cristo en el corazón de los creyentes y se inauguró con la primera venida de Cristo y culmina con la segunda venida de Cristo. Y después se establece el reino político, terrenal, visible de Jesucristo, con toda la iglesia. Inmediatamente, antes de este evento, habrá una primera resurrección. Aquí está la diferencia con el amilenalismo. Hay una primera resurrección. Y esta primera resurrección lo disfrutan solo los que son creyentes, los que tienen fe en Jesucristo. Y reinarán juntamente con Cristo durante 1000 años aquí en la tierra. Durante esta época del milenio, Satanás será atado y la tierra gozará también de un gran bienestar. Hay dos tipos de premilenialismo, uno es el dispensacionalista y el otro el premilenialismo histórico. Uno de estos premilenialismos dice también que Satanás ya fue atado, como lo sostiene el amilenialismo. Yo lo he leído así en algunos de los libros que son premilenialistas. Satanás ya fue atado. ¿Fue atado cuándo? Fue atado cuando Cristo lo venció en la tentación en el desierto, y ya fue atado. Y también cuando Cristo dice, vi yo a Satanás descender del cielo, caer del cielo a la tierra, cuando expulsaba a los demonios, lo que estaba indicando es que el poder de Satanás estaba siendo desestabilizado. Y luego dice que antes de comenzar a saquear la casa, se debe atar al hombre fuerte. Bueno, ya Cristo ató al hombre fuerte que era Satanás y ahora ha comenzado a saquear su casa, expulsando a los demonios de las personas de las cuales eran posesos. Hermano, ¿ese es el Sí, premilenialismo histórico? el premilenialismo, mire, yo lo he leído en ambos, tanto el histórico como el dispensacionalista señalan eso mismo, indican exactamente lo mismo. El, pero también dicen que este atar es una cuerda, por decirlo de alguna manera, muy, muy para efecto de ilustración. Es una cuerda muy larga. Está atado, efectivamente, está atado, pero es una cuerda larga. Y en el milenio ya lo ataron como pareciera que fuese una cuerda más corta, es decir, ya lo va a neutralizar totalmente. Pero ya está atado. Lo está viendo basado en este argumento de Oscar Cullmann de Cristo y el tiempo, que ya nos encontramos en los tiempos catológicos, pero no se ha consumado todavía. Ya Satanás ha sido atado, pero no todavía, sí, no ha sido atado todavía. Esto lo sostienen, y lo he leído,
tanto en el premilenialismo dispensacionalista como en el histórico. Y después en el milenio sí, ahí sí va a ser atado más, con una cuerda, por decirlo de alguna manera, más corta. Y también fue atado en la cruz. Ahí lo ató también. Entonces hay varios momentos en que Satanás fue atado. En el desierto, y luego cuando comienza a saquear su casa en su ministerio público, y en la cruz. Pero todavía es como un león rugiente en busca de quien devorar. Pero en el milenio será atado más será neutralizado o será atado con mucha más restricción de la cual ahora es atado. Hay bueno, aquí este punto de vista, como lo estamos viendo acá, es el dispensacionalista, tal cual como lo ven en esta lámina, porque hay la semana 70 que corresponde a la gran tribulación. Pero acá, perdón, el histórico, el que estamos viendo aquí en la pantalla, el histórico, de acuerdo a esta lámina, hay una tribulación, después lo voy a explicar nuevamente, pero esta lámina es el premilenialismo histórico, porque hay una tribulación, que es las 70 semanas. En esas 70 semanas pasa la iglesia. La iglesia pasa por esa gran tribulación y sufre. La gran tribulación es una especie de gran persecución entonces para todos los creyentes, de parte de los incrédulos y, y donde la humanidad eh, sufre también, es castigada. ¿Hermana Danay? Hermano, y esa es la gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia entre el histórico y el dispensacionalista? ¿Ese Mm, punto o no? sí, porque el dispensacionalista, antes de la gran tribulación, la iglesia es arrebatada. Y el histórico, la iglesia pasa por la gran tribulación. Esa es la única diferencia. Hay otra que el premilenialismo dispensacionalista distingue entre la iglesia y Israel. En cambio, el histórico no hace esa diferencia entre Israel y la iglesia, sino que un solo pueblo de Dios, y esa es la iglesia. Y los judíos que se convierten a Cristo, esos son miembros de la iglesia. Y el Israel fue el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Pero cuando vino Cristo, ya los creyentes judíos pasaron a ser miembros de la iglesia. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Eso no significa que los judíos dejaron de ser pueblo de Dios. Lo que dejaron de ser pueblo de Dios son los judíos incrédulos, pero los judíos creyentes siguen siendo el pueblo de Dios. Pero ahora integran la comunidad de la iglesia. Eso dice el histórico. En cambio, el premilenialismo dispensacionalista, Israel, Dios trata con dos pueblos. Israel es un pueblo y la iglesia es otro pueblo. Y hay promesas para Israel terrenal y promesas celestiales para la iglesia. Son dos pueblos distintos entonces que se pueden distinguir durante esta época de la gran tribulación, ¿no? Es decir, ya ahora en esta época del periodo de la iglesia se puede distinguir. Esas son las dos diferencias entre uno y lo otro. Aquí en esta lámina el premilenialismo histórico, la iglesia pasa por la gran tribulación. Y la venida de Cristo no es en dos fases, sino en una sola fase, única fase. Después de la gran tribulación, Cristo viene. Y ahí se produce, en su segunda venida, la resurrección de todos los creyentes y la transformación de todos los creyentes, la glorificación de los creyentes. Y en el milenio, la iglesia va a estar con un cuerpo glorificado y con Cristo gobernando por 1000 años aquí en la tierra, tal cual como se logra apreciar en esta lámina. Y al final del milenio, entonces se produce el juicio final y después el estado eterno, y ahí resucitan los impíos o los incrédulos, y ellos iban al juicio ante el gran trono blanco. Durante, hablé acerca de la primera y segunda resurrección. Eso es lo distintivo del premilenialismo. Hay dos resurrecciones, una de los creyentes y la otra de los incrédulos, separados por 1000 años, literales.
terrenales, visibles, políticos. Durante el milenio, Satanás será atado y la tierra gozará de gran bienestar. En este punto, la tierra gozará de un gran bienestar, es donde se quitan o se eliminan, de acuerdo a los textos bíblicos se puede deducir aquello, la maldición sobre la tierra, al parecer. O se producen cambios climáticos que son favorables para el, la larga vida de la gente. Pareciera que va a ser igual al huerto del Edén, o por lo menos será semejante la creación y el clima como la época prediluviana o antidiluviana, porque la edad de los hombres serán como la de los árboles, como los alerces, miles y miles de años. El alerce más antiguo del mundo se encuentra en La Unión, 5.000 y tantos años tiene ese árbol, impresionante la cantidad de años, ya ha comenzado a envejecerse eh, ese alerce, pero será la edad de los hombres como de los árboles. Y el que muera 100 años será maldito, o era porque era un pecador desinhibido. Transcurrido esos 1.000 años, la Satanás será desatado y culmina la rebelión contra Cristo, quien destruirá a sus enemigos. Inmediatamente se produce la segunda resurrección, la de los incrédulos, el juicio final y el comienzo del Estado, la nueva era y la eternidad. Es la posición más antigua. Después surgen las otras posiciones, pero esta es la más antigua. Y es la de los padres de la iglesia, padres apostólicos, lo que creyeron los padres antiguos. Con reflexionar un poco más acerca del milenio, la iglesia que ha sido glorificada, está en un estado de resurrección, inmortal, la iglesia se encuentra allí presente gobernando con Cristo, mientras que los sobrevivientes de la gran tribulación, el mundo sigue. Claro que hay cambios climáticos que son favorables, pero hay gente como nosotros en el milenio, donde se sigue habiendo más ser humano, sigue la procreación, sigue viviendo, formando ciudades, creciendo, pero gobernado con Cristo y donde no está presente Satanás. Pero la iglesia está allí y están los creyentes también. Eso es lo que se puede, lo maravilloso de este periodo. Entonces, ahí sí habrán dos tipos de gente. Los creyentes glorificados, transformados, inmortales, incorruptibles, y los otros creyentes que son mortales, que son corruptibles todavía. Y algunos son incrédulos, que se van a revelar al final del milenio. En esa época, los creyentes, como están aquí en la tierra, entonces van a aparecer y desaparecer a voluntad, y no va a haber limitación de espacio y de tiempo, porque van a poder viajar a la velocidad de la luz a donde quiera que desee la iglesia. Bueno, eso es lo que sostiene este punto de vista del premilenarismo. El siguiente es el amilenialismo. Esta interpretación es la segunda más antigua. La primera es el premilenialismo. También se conoce como el milenarismo realizado. Este punto de vista niega que la segunda venida de Cristo haya de seguir un reinado suyo en sentido literal por espacio de 1.000 años. Porque el método que interpreta este método, como interpreta el libro Apocalipsis, no es el método literalista, sino que emplea otro método. De hecho, el método literalista es criticado. Ellos dicen que debe interpretarlo en un sentido simbólico, metafórico, pero no literal. Lo que interpreta en Apocalipsis cuando habla acerca del milenio es un error exegético, dicen, o critican los amilenaristas. Y enfatizan, el libro de Apocalipsis, concluimos después de un estudio, se debe interpretar no literalmente, sino en un sentido simbólico y figurado. Y esa es la verdadera forma de interpretar Apocalipsis. Dicen los amilenialistas. Los 1.000 años son simbólicos,
Pues esa época comenzó con la iglesia. Por lo tanto, desde este punto de vista del milenio, ya nosotros nos encontramos en el milenio, estamos viviendo en el milenio. Por tanto, ya estamos en el milenio, con la primera venida de Cristo y la del Espíritu Santo, Satanás ya fue atado. ¿Cuándo fue atado desde el punto de vista amilenialista? En la cruz del Calvario. Allí fue Satanás encarcelado, cumpliendo así casi, el cumplimiento casi al final de este periodo de la iglesia. Vive y la iglesia gana almas porque Satanás ya no tiene cautivo más a la humanidad. Y después, ¿qué más dice? El advenimiento de Cristo en gloria significará no el cumplimiento de su reinado terrenal, sino su triunfo definitivo sobre todas las fuerzas malignas. Hay una venida del Señor Jesucristo, pero eso produce una resurrección. No hay dos resurrecciones acá, sino que una sola, general, tanto de creyentes como de incrédulos. Hay un solo juicio. Los que están inscritos en el libro de la vida pasan al paraíso, los que no están inscritos al lago de fuego y azufre. Es muy simple este punto de vista, como lo ven ustedes acá. No entran en tantos detalles ni en tantos problemas, o más, no son tan detallistas en cuanto a los acontecimientos católicos. Muy, muy, muy sencillo. Las iglesias evangélicas adoptan uno u otro punto de vista. Postmilenialista, amilenialista, la iglesia luterana, presbiteriana son amilenialistas, la iglesia católica también es amilenialista. Ahora vamos a precisar mejor este punto. El amilenialista. Esta teoría considera los 1000 años como un símbolo de la era de la iglesia. Solo un símbolo. No deja lugar para una edad dorada, en la cual Jesús ha de establecer un reino terrenal de 1000 años. La segunda venida de Cristo será acompañada inmediatamente con la resurrección de todos los muertos, el juicio final y la inauguración de la eternidad. Con respecto a Apocalipsis capítulo 20, no se requiere un espacio de 1000 años entre la primera y la segunda resurrección. Ellos dicen que la segunda resurrección se refiere al nuevo nacimiento. La primera resurrección, perdón, la primera resurrección al nuevo nacimiento, la segunda resurrección es a la corporal. Eso es lo que sostiene este punto de vista. Hay un problema, hay una dificultad con esta teoría del amilenialismo acerca del capítulo 20, verso 4. Volvieron a vivir. Acá la expresión griega es esan y volvieron a vivir. Los otros muertos no volvieron a vivir. Ahí voy a leer lo que dice Apocalipsis 24, porque este es el talón de Aquiles de la gran debilidad del amilenialismo. Y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahí es el talón de Aquiles de la gran debilidad, el gran problema que tiene, bueno, todos los puntos de vista que estamos viendo tienen problemas, y acá el amilenialismo es esta. Volvieron a vivir, primero como una resurrección espiritual, lo interpretan los amilenialistas, y luego lo que resucitan los otros es una resurrección corporal. Hay un problema de interpretación en ese pasaje bíblico, interpretarlo de ese modo. La primera se refiere a una resurrección espiritual y la segunda a una resurrección corporal. Pues se interpreta diferente la misma expresión en el mismo contexto. Ese es el grave problema que tiene este punto de vista milenarista. ¿Por qué una palabra, ese san, en un libro, en un capítulo, en versículos, en un versículo bíblico? ¿Por qué se debe interpretar de manera diferente una misma palabra, el mismo contexto, el mismo versículo bíblico? Una se refiere a la espiritual
y la otra corporal. ¿Cuál es el criterio para indicar que la primera resurrección se refiere a la espiritual y la segunda corporal? No hay ninguna razón para interpretar de ese modo. Es el gran problema que tiene este punto de vista. Se interpreta el encadenamiento de Satanás y su arrojamiento al abismo como su derrota por la obra de Cristo y su expulsión del cielo, en Apocalipsis y en Lucas. Es incorrecto señalar que el arrojar a Satanás al abismo equivale a su caída del cielo a la tierra. Actualmente no se encuentra encadenado, puesto que el apóstol Pedro dice que el diablo anda como un león rugiente a quien devorar. Por lo tanto, no está encadenado todavía. El premilenialismo interpreta esto de que efectivamente Satanás también fue encadenado, pero la cadena es muy larga. Pero en el milenio, ahí sí va a ser neutralizado el poder del diablo. El postmilenialismo. Esta teoría interpreta figurativamente los 1000 años del capítulo 20, afirmar que los 1000 años son periodos de tiempo indefinidos en el cual Cristo reina en el corazón de la humanidad. Termina con el regreso del Señor Jesucristo. Son muy optimistas, pues creen que se convertirán al Evangelio todas las naciones de la tierra y habrá un largo periodo de paz. Aseguran también que el reino de Cristo crecerá paulatinamente. Al fin de este periodo habrá surgido el mal y el anticristo que Jesús con su regreso va a juzgar a todos. ¿Cuál es la gran debilidad de este enfoque postmilenialista? No existe un asomo de un mejoramiento de la sociedad, la conversión universal ni la paz entre las naciones. Es el problema, la gran debilidad también de esto en cuanto a la experiencia, porque no existe asomo de ningún modo que haya paz en la sociedad. Más bien, los países se arman permanentemente. Cada año los, los rusos, ¿cada cuánto tiempo? Casi cada 30 años, me parece mucho, estaba escuchando hace un momento atrás, pero cada 30 años ellos están en guerra permanente. Siempre tienen guerra. Y los países están en peligro constante de guerra. Por lo tanto, esta paz universal, el mejoramiento de la sociedad, no es así. Hermana Fabiola, ¿iba a decir algo, no? No se logra escuchar, está con problema el audio, me parece mucho. Y el otro grave problema del postmilenialismo es que la Biblia pone en tela de juicio esta teoría, porque ¿qué dice la Biblia con respecto a los tiempos finales, mis hermanos? Esta teoría dice que el mundo se va a cristianizar y al final todas las personas van a adoptar el cristianismo y el evangelio se expande, muchas personas se convierten, o por lo menos aceptan el cristianismo como una práctica de su cultura. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la condición de los seres humanos al final de los tiempos? Cuando, cuando venga Cristo, hay un texto bíblico que dice, cuando venga el Señor, hay una pregunta después con respecto a la fe de la gente. ¿Cómo será la fe de la gente? Tierra. ¿Habrá fe en la tierra? Pregunta, ¿habrá fe en la tierra? Y también dice que la maldad, ¿qué ocurrirá con los últimos tiempos con la maldad? Aumentará. Todo lo contrario a lo que sostiene el punto de vista postmilenarista. Habrá fe en la tierra, la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará. Serán como en los días de Sodoma y de Gomorra. Por lo tanto, estos son los dos problemas. El primero, en cuanto a la experiencia, lo que nosotros vemos, y lo segundo, la Biblia pareciera que no es tan optimista como este punto de vista, sino que es más pesimista al parecer. Esta opinión del postmilenialismo surge a mediados del siglo XVII, es decir, entre el año 1650 aproximadamente. Surge este punto de vista postmilenialista. Entonces,
es el más moderno dentro del milenialismo. Era el siglo, aquí lo voy a ver, el siglo, a mediados del siglo XVII. Ahí está. Por eso que, como era popular, lo más probable es que John Wesley lo haya mirado, pero no le interesó. El tema es que no se sabe de qué punto de vista era Wesley. Si amilenialista, postmilenialista o premilenialista. Algunos dicen era postmilenialista por lo que sé. Pero nunca dijo nada al respecto a eso, ni escribió nada. Esta escuela de pensamiento llegó a hacerse muy popular en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Pero cuando el postmilenialismo sufrió un golpe de muerte, un golpe muy fuerte, con la Primera Guerra Mundial. Ahí recibió un golpe mortal de este punto de vista, porque se dieron cuenta que esta teoría es muy falsa. No podría ser posible, porque la maldad de los seres humanos aumenta con el transcurso del tiempo y no mejora la sociedad. No solamente el postmilenialismo sufrió un golpe muy rudo, muy fuerte en esa época, sino que también el liberalismo teológico. Karl Barth experimentó esto, participó en una de las guerras, no sé si la primera guerra mundial parece que participó, y él quedó defraudado del optimismo del liberalismo teológico. El liberalismo teológico dice lo mismo, la gente va a mejorar moralmente. La ciencia, la tecnología, la educación son los medios para el mejoramiento social de la gente, de la humanidad, de la sociedad, de la cultura, de la civilización. Pero después de ver la Segunda Guerra Mundial, la tecnología, los científicos, los intelectuales, naciones que eran cultas como Alemania se vieron enfrentados en las guerras más atroces inimaginables para el ser humano, sin precedentes. Por lo tanto, se defraudaron de este punto de vista muy optimista. El liberalismo teológico acá con el postmilenialismo. Por otra parte, nadie acepta hoy que la humanidad esté en vía de progreso moral o económico. Más bien estamos pasando por una crisis religiosa, moral y económica sin precedentes, señala Francisco La Cueva de un libro que publicó acerca de escatología el año 2004. Pero ha surgido fuertemente actualmente el postmilenialismo. Ya no están los movimientos de santidad, no son muy fuertes tampoco las iglesias metodistas. En el mundo, más bien la iglesia metodista está sufriendo divisiones por el tema de la ideología de género y del matrimonio homosexual. Pero los neopentecostales sí, ellos sí siguen todavía tratando de implementar este, esta teoría del milenio. Son muy optimistas, ellos quieren la transformación de la sociedad, por eso dicen, debemos enviar a cristianos a todas las áreas económicas, culturales y políticas de la sociedad para mejorarla. Pero lamentablemente parece que son, son esfuerzos que no tienen legitimidad o no son consecuentes con la realidad ni tampoco con el texto bíblico de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Esta escatología dentro del neopentecostalismo se le ha denominado críticamente como la escatología o la teología la teoría dominianista o del dominio. En un sentido más burlesco, el término que le aplican es la teología de Pinky Cerebro, porque habla acerca de la teoría de Pinky Cerebro de van a conquistar el mundo. Esos son los términos. Al neopentecostalismo se le aplica esos términos. El otro, el otro punto de vista es el premilenialismo. Este es el más antiguo. Este no surgió en el siglo XVII, lo voy a borrar acá, sino que es más antiguo. Los padres de la iglesia adoptaron este punto de vista. Esta teoría interpreta literalmente los 1000 años, el capítulo 20 de Apocalipsis, considera los 1000 años como un periodo entre la venida de Cristo y el juicio final. Cree que Cristo y los santos reinarán sobre la tierra, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento referente a la edad de oro. Apocalipsis 19
presenta la segunda venida del Señor, el cual viene como conquistador para destruir a sus enemigos. Satanás será encarcelado, encadenado en el abismo por 1000 años. Luego será desatado para probar los corazones de los hombres. Finalmente es arrojado al lago de fuego y azufre. Los muertos que no adoraron a la bestia son resucitados en la segunda venida y reinarán con Cristo 1000 años. Esa es la primera resurrección. Los cristianos resucitan y son los no cristianos resucitan y son lanzados al lago de fuego y azufre. Esa es la segunda resurrección de los incrédulos. El premilenialismo afirma que Cristo vendrá por su iglesia antes del milenio. No obstante, hay dos grupos mayores entre los que sostienen el punto de vista premilenialista. Está el premilenialista dispensacional y el premilenialismo histórico. El premilenialismo dispensacional dice que, o interpreta la historia humana desde el punto de vista de varias dispensaciones. Para Scofield hay 7 dispensaciones y para Smith, otro escatólogo, a solamente 4. Por lo tanto, dentro del mundo dispensacionalista hay dos dispensaciones, hay varias dispensaciones. Una la cuentan por 7, otra la cuentan por 2. E incluso yo he leído también algunos que no está, por lo menos su punto de vista, en un capítulo que esté hablando de escatología, sino de otro tema, de la gracia y de la ley. Él dice, si vamos a hablar de dispensaciones, en la Biblia, dice él, yo no veo más de 2 dispensaciones. La del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, la de la ley de la gracia, y no veo más dispensaciones, si ha de haber alguna dispensación. Por lo tanto, para los y es dispensacionalista. Por lo tanto, para los dispensacionalistas puede haber 7 dispensaciones como lo señalaba Scofield, puede haber 4 como lo señala Smith, o pueden haber 2. No hay un número unánime en cuanto a los dispensacionalistas, porque son varios. Este método del premilenialismo dispensacionalista hace una distinción entre Israel y la Iglesia y afirma que Dios tiene un plan para la salvación de Israel nacional. Esta distinción será tanto en la gran tribulación como en el milenio. Sostienen que Cristo vendrá a llevar su iglesia ante la gran tribulación. La venida de Cristo será en 2 etapas. En la primera etapa, que es el pre-tribulacionismo, en la primera etapa viene por su iglesia, en la segunda etapa viene con la iglesia. En la primera etapa viene de manera invisible, en la segunda de manera visible. En la primera etapa en el aire, en la segunda etapa él a la tierra. Eso es lo que sostiene el punto de vista dispensacionalista. El premilenialismo histórico también enseña que Cristo vendrá por su iglesia antes del milenio, pero este método no hace ninguna distinción entre Israel nacional y la iglesia. El Israel es uno del Antiguo Testamento y después, cuando nace la iglesia, ese pueblo de Dios que eran creyentes fueron incorporados a la iglesia, nace un nuevo pueblo. Ese sigue siendo el pueblo el pueblo de Dios, pero ahora con una mezcla de judíos y gentiles, o donde ya no hay ninguna diferencia entre judío, griego, varón ni mujer, esclavo ni libre, sino que todos son uno y esa es la iglesia. Acá el premilenialismo histórico no hace esa distinción. Tampoco hace o interpreta las cartas de las iglesias como 7 periodos de la historia de la iglesia, como lo hace el dispensacionalismo. El premilenialismo dispensacionalista dice, cada iglesia del libro Apocalipsis representa 7 periodos de la historia de la iglesia. Una la apostólica, otra iglesia representa la iglesia perseguida, otra iglesia representa a la iglesia institucionalizada por el catolicismo romano imperial, la otra iglesia es la de la Reforma Protestante, la última iglesia es la de apóstata. Acá en el premilenialismo histórico no hace esa distinción de los 7 periodos de la historia de la iglesia de la cual habla el libro de Apocalipsis, de las 7 cartas, las 7 iglesias, o las cartas a las 7 iglesias. Este método también, el premilenialismo histórico, combina el método preterista y el futurista.
Es decir, señala que la profecía tiene dos cumplimientos. No se hacen problema a ello en adoptar un punto de vista en cuanto a la interpretación, la escuela de interpretación de Apocalipsis. Ellos adoptan dos. Y los consejos que dan ellos es, no hay que escoger uno en particular, sino que puede utilizar varios métodos de interpretación. Y acá ellos, el premilenialismo histórico, utiliza el sistema preterista y el sistema futurista. Cuando habla acerca de la gran Babilonia y el anticristo, el premilenialismo histórico interpreta el imperio romano era la gran Babilonia y el emperador romano era el anticristo. Pero no se agotó esa interpretación con el cumplimiento de esa profecía en la época del siglo I, puesto que el imperio romano y el anticristo representan a la gran Babilonia y el anticristo futuro. También, al sostener que Apocalipsis tuvo un mensaje de aliento, de amonestación para la iglesia del siglo I, pero también tiene un mensaje para la iglesia de los últimos tiempos. Esto es lo que sostiene uno y otro punto de vista del premilenialismo. Hermano, me queda una duda. ¿Sí? El premilenialismo con respecto a la segunda venida de Cristo la divide en dos fases, entonces. El, No es que aquí, aquí lo denota, ¿verdad? Aquí lo denota. El premilenialismo 1 es el dispensacionalista y el otro es el histórico. Histórico. Con respecto a la segunda venida de Cristo, una sola fase. En cambio, en el dispensacionalista, dos fases. Dos fases. Ahí se logra ver bien, ¿verdad? sí. Ah, ok. Dispensacionalista, dos fases. El dispensacionalista es pretribulacionista. O también puede ser meso o mistribulacionista, a mediados de la gran tribulación. Y el histórico es post-tribulacionista. Es decir, Cristo viene después de la gran tribulación, en una sola fase. Esa es la diferencia entre uno y otro. En cuanto a la segunda venida. Entonces, se puede decir que los dispensacionalistas eh, dicen que la segunda venida de Cristo eh, viene con el arrebatamiento, ¿no? Así. El dispensacionalista cree en el arrebatamiento. Ay, ay, En ay. cambio, el histórico no cree en el arrebatamiento. Porque el dispensacionalista, aquí se ve bien, yo creo que sí, se ve bien. El dispensacionalista surge, tengo un año aquí, 1900, después de Cristo. En cambio, el histórico corresponde al siglo I. Al siglo I. Porque es el más antiguo. Hay varias diferencias entre uno y otro. Uno, el dispensacionalista, es más moderno, en cambio el histórico es el más antiguo. John Wesley, no sé cuál habrá sido el punto de vista de John Wesley, pero los que trajeron el pentecostalismo acá a Chile y la Alianza Cristiana Misionera, ¿quién era el de la Alianza Cristiana Misionera? Era Alberto Benjamín Simpson. Como es de esta época, entonces él era premilenialista y también histórico. En cuanto a Hoover, no lo sé. ¿De qué punto de vista habrá adoptado Willy Hoover? ¿Ah? Pero Alberto Benjamín Simpson, sí, él era del premilenialismo histórico. Después en Chile surge el premilenialismo dispensacionalista gracias a la Biblia anotada de Scofield. De ahí viene esa postura. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos, con respecto a este punto de vista, el premilenialismo? Hermana Belén, hermana Fabiola, mi pastor Marcos.
No por ahora, hermano. ¿Todo Perfecto, claro? muy bien. La crítica que se le plantea al premilenialismo, lo voy a anotar aquí, ¿ah? Para que no lo pille de sorpresa, porque usted lo va a leer. Dice, bueno, la hermana, no, no me acuerdo si la hermana Belén o Tanay le correspondió disertar un libro de Samuel Pagán, parece que era, y parece que era Samuel Pagán, y encontraba el premilenialismo dispensacionalista, lo encontraba todo malo. No me acuerdo del año pasado. Bueno, tiene sí, todos los puntos de vista tienen sus debilidades, pero estas debilidades del premilenialismo, las críticas que se plantean es que es una escatología, es, es escapista, es muy escapista. Esa es la crítica que se le plantea. Escapa de los compromisos sociales. También se le critica de ser pesimista. Es muy pesimista, no hace nada para cambiar la sociedad. Pareciera que fuera a Z. Y escapista, pesimista, de una escatología Z, negligente, negligente, y ¿qué más? Bueno, esas son algunas de lo que he leído. Escapista, pesimista, Z, negligente, que hace una protesta social. Se margina o se automargina de los compromisos sociales. ¿Por qué es escapista? Porque no quiere hacer nada y no quiere contribuir nada en el mejoramiento de la sociedad. ¿Por qué es pesimista? Porque ¿para qué voy a hacer algo si el mundo va a empeorar? No voy a comprometer en absoluto si el mundo va de mal en peor. Nosotros no sé si usted opina lo mismo, mi hermano, pero ¿para qué yo voy a ayudar a mejorar la sociedad si la sociedad se va empeorando? Y eso dice la Biblia, ya está escrito, y aquí yo voy a ir en contra de lo que la palabra de Dios está escrito. Si el mundo no va a haber fe, claro que puede haber un extremo, ¿ah? Porque ya con leer el texto bíblico, hallará fe en la tierra cuando venga el Señor, entonces, ¿para qué voy a salir a predicar si es mejor que haya más incrédulos? Por lo menos ya es suficiente con que yo crea y mi familia y ya, ¿para qué se van a convertir más gente? Si la Biblia dice que no va a haber fe en la tierra. Bueno, eso es un caso extremo, ¿ah? Pero también en cuanto a la sociedad. No, yo no ¿para qué vamos a mejorar o a hacer cambios estructurales, cambios políticos, económicos, nacional, cultural, de ninguna manera? Además que a nosotros nos conviene que las cosas empeoren y vayan de mal en peor. Que hayan conflictos políticos, económicos, sociales, que exista conflicto de toda naturaleza, porque ya eso indica que Cristo está a la puerta. Acepta, es decir, se margina, se refugia, hace retiro, se retira del mundo. A eso se trata el ascetismo, se retira del mundo y se dedica solamente al cultivar el espíritu, a la meditación, a la lectura de la palabra, a la oración, al crecimiento individual de la santificación. Es negligente porque no hace nada para contribuir a la sociedad. Esas son las críticas fuertes, que se le plantea al premilenialismo por este punto de vista. Pero no necesariamente el hecho de adoptar el premilenialismo tiene que caracterizarse la conducta de los cristianos por estas cosas negativas que estamos viendo acá. Bajo ningún punto de vista no tiene por qué ser así. Pero la crítica es legítima, pero la razón me parece mucho, personalmente, no es tanto por el tema de que se ha adoptado el premilenialismo, sino que pasa por otro tema. Cuando nosotros nos convertimos, yo me convertí a los 17 años, y muchas personas se convirtieron, no nacieron cristianos. Y cuando uno se convierte, viene del mundo, uno está defraudado del mundo, no quiere nada relacionado con el mundo, quiere escapar, huir del mundo, y uno se siente bien en la iglesia, conversar con los hermanos, tener contacto con gente que cree en Dios. Pero sucede de manera diferente con los que han nacido en la iglesia.
lo que son de tercera a cuarta generación de cristianos. Ellos no conocen al mundo, por lo tanto, no ven algo, el mundo no lo ha herido, por lo tanto, no guardan un cierto resentimiento por lo que en el mundo sufrieron, experimentaron, sino más bien ven, ven al mundo como una esfera en el cual ellos pueden influir, bíblicamente o cristianamente. Por eso que los que se convirtieron posterior a la fe cristiana no participan en temas políticos, por ejemplo, pero en cambio lo que son de cuarta, tercera generación, quinta generación de cristianos, ellos se comprometen, sí, en temas culturales, sociales y también se comprometen en temas políticos. Los cristianos que participan actualmente en la política, lo más probable es que sean cristianos de segunda, tercera generación, donde el mundo no lo consideran como algo del cual deben marginarse y no hacer nada o esconderse o refugiarse en las iglesias. Me parece mucho que por ahí va el tema, más que por adoptar un punto de vista escatológico. Eso es lo que creo con respecto a esta crítica que se le plantea al premilenialismo. ¿Ustedes ven, mis hermanos, este tipo de características a nuestros hermanos? Porque nosotros somos todos premilenialistas y dispensacionalistas. O no, o no lo tenía muy claro, mis hermanos, mi doctor Marcos. No, yo en mi caso lo tengo claro. Eh, Solo que los nombres nomás que, que clasificara, eso no los conocía claramente, pero tenía claro en sí los puntos. Perfecto. Pero yo creo que sí, yo creo que tampoco la crítica es justa, es plenamente justa. A lo mejor en cierto sentido sí, pero tampoco porque iglesias como en este caso la nuestra, ya el hecho ya que prediquemos por las calles, estamos cumpliendo en parte con el deber de hacer que el mundo se vuelva a Cristo y que tengan un cambio y ellos también escapen junto con nosotros y no escapar solos, ¿no? Sino que ellos también Exactamente. alcancen salvación. Entonces yo creo que ahí en eso es injusto también cuando nosotros oramos por las naciones, cuando oramos por los gobernantes, también estamos siendo solidarios con aquel que está allí en el mundo y por las naciones. Correcto, correcto. Sí, así es. Y la crítica en algunos casos se aplica, pero no en otros casos. Y al parecer, no sé si se relaciona con la escatología o no. ¿Hermana Belén? No iba a comentar que creo que escuchando las prédicas años anteriores, Sí. recordé que el predicador decía que en los años 80 como que se dio mucho este tipo de ideas escapistas, Ok, como ya. que los hermanos se encerraban, no dejaron de trabajar y todo el tema, Oh, por lo mismo, por esperar la venida del Señor. Pero yo creo que ya a estas alturas de estos años, esa mentalidad ha cambiado bastante mm, y se ha podido contribuir al Evangelio mediante las diferentes herramientas que se nos ofrece. mm, Pero antes sí se daba mucho ese tipo de pensamiento. perfecto, perfecto. Muchas gracias por la intervención, mis hermanos. Vamos a borrar esta parte. El milenio. ¿Por qué es necesario el milenio? Es muy importante. Bueno, aquí lo estoy presentando, no sé si yo presenté, se dieron cuenta de mi punto de vista, ¿no? O cómo lo presenté. No sé si lo logré poner neutralmente o apareció mi punto de vista ahí en las clases. No se entendió cada punto de vista, Muy bien. neutral. Ah, perfecto, ya, esta es la idea, la neutralidad. Bueno, todos los hermanos son todos de la misma línea de todas formas. No fue como Samuel Pagán. Ah, ok. Samuel Pagán, Dios mío. No destruyó Samuel Pagán. No quiere nada con nosotros. La necesidad el milenio es muy importante para establecer el dominio divino sobre todas las cosas. Ah, excelente.
Esa es una de las razones por las cuales es necesario el milenio. Porque todavía no tiene dominio sobre todas las cosas, sino voluntariamente aquellos que se han entregado a Jesucristo. Pero también no tiene control absoluto, por esto que el creyente todavía tiene la libertad para pecar. Y es decir, puede pecar. Y por eso que debemos arrepentirnos permanentemente, porque todavía está en la naturaleza pecaminosa. Todavía no se ha llegado a la perfección cristiana. La perfección cristiana desde el punto de vista de la Biblia, no de John Wesley, sino de la Biblia, me refiero a la glorificación, a la perfección, a esa glorificación, donde es extirpada la naturaleza pecaminosa. Todavía ofendemos, todavía alguien se puede sentir mal por algo que nosotros realizamos, cometemos, miramos, hablamos, en fin. Pero en el milenio, Dios va, o Cristo va a tener dominio sobre todas las cosas, porque allí Cristo sí gobierna por 1000 años la tierra, todas las naciones, desde Jerusalén, juntamente con toda la iglesia. Y sí, ahí va a haber un gobernante mundial y único sobre la tierra, el perfecto y el mejor reino, o el gobierno que ha tenido o que va a tener el mundo, va a ocurrir allí. Ahí sí todo va a ser sometido bajo sus pies. Esa es una de las razones. Para que el reino mesiánico pueda ser revelado también en la historia. Esa es la otra razón. Bueno, no es que no ha sido revelado ya en la historia, porque el reino de Dios ya ha sido revelado en la historia. Siempre hay que explicar bien esto, porque el reino de Dios ya se inauguró con la primera venida de Cristo. Ya nosotros, el reino de Dios ya está en la historia ya. Y la resurrección de los muertos sucedió en un momento histórico. El Eterno irrumpe en el tiempo, se hace hombre, y crece y se desarrolla como todos los seres humanos y experimenta la muerte, como todos los seres humanos. Y la resurrección también ocurre en la historia. Pero esta parte del reino mesiánico puede ser revelado en la historia, se refiere a un aspecto del reino que tiene que ver con lo visible, con lo político, con lo terrenal, y por un espacio limitado de tiempo que va a ser los 1000 años. Para demostrar también al mundo cuál será el rey ideal. Esa es la otra razón. Nadie ha gobernado absolutamente bien en el mundo, pero allí sí se va a revelar a toda la humanidad cómo es o cómo gobierna un rey ideal. Y observe, analizando el libro de Apocalipsis, capítulo 20, que aunque Cristo gobierne por 1000 años el mundo, no todos están de acuerdo con ese rey, por eso que una gran cantidad o porcentaje de personas se va a rebelar contra este rey ideal y el mejor que ha tenido el mundo. Y van a tratar de derrocarlo a Jerusalén, o en Jerusalén. Porque en el milenio van a haber incrédulos todavía, gente no regenerada. Y de hecho, todos los que sobrevivieron la gran tribulación, ellos siguen con un cuerpo igual como nosotros. La iglesia solamente va a estar en un estado de glorificación. Algunos lo encuentran, el premilenialismo lo encuentran como ciencia ficción, como de película, pero es lo que describe la Biblia y el más antiguo también. Y para vindicar la justicia divina. Eso es lo que dicen algunos autores, ¿eh? Donde Cristo fue muerto, fue maltratado, allí Cristo va a vindicar, se va a vindicar como el rey, el justo, y va a gobernar a las naciones. Descripciones del milenio. El Mesías es la figura central. El gobierno es un gobierno monárquico. La ciudad de Jerusalén será la sede del gobierno mesiánico y el centro religioso del mundo. El carácter del reino mesiánico, el rey será irresistible, gobernará con vara de hierro, se caracteriza por la verdadera justicia, habrá verdadera y auténtica justicia, habrá paz, habrá desarme universal, eso sí. Los judíos no creen que Cristo sea el Mesías. ¿Por qué razón? Porque se supone que cuando venga el Mesías habrá paz universal. Y citan, Cristo no vino a traer paz, sino a espada y fuego en la tierra. Se pondrá enemistad entre el hijo y el padre, la nuera y la mamá y los miembros de una casa. Pero se refiere a una parte del reino. En el reino espiritual ocurre aquello. Pero en el reino milenial, los otros aspectos del reino de Dios, en el milenio sí habrá desarme universal.
donde se convertirán las armas en herramientas para cultivar la tierra. La creación será liberada también de la maldición. Por eso que el clima, las condiciones climáticas serán favorables para la larga vida de los seres humanos aquí en la Tierra, para aumentar el promedio de vida de la gente. Ahí donde se cumple lo que dice Isaías: morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará. Israel, el antiguo pueblo de Dios, volverá a ser incorporado en el reino del Mesías. Este es el punto de vista dispensacionalista, del premilenialismo dispensacionalista. Por eso que hace referencia al pueblo de Israel como distinguiéndolo de la iglesia. Porque la iglesia es parte del pueblo de Dios, pero acá el Israel nacional volverá a ser incorporado en el reino del Mesías. Y allí se cumple, entonces, dice este punto de vista del premilenialismo dispensacionalista, que el pueblo de Israel va a abarcar todo lo que se le ha prometido, desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Nunca el pueblo de Dios, de Israel, ha habitado toda esa zona geográfica. En el milenio sí lo va a habitar. Volverán los sacrificios continuos durante el milenio, habrá un templo otra vez, los judíos van a volver a sacrificar. Se le preguntan, ya se hace una pregunta con respecto a esta teoría: ¿cuál es la necesidad de ofrecer, de que haya templos, de que se vuelvan a llevar a cabo los sacrificios? Si se supone que Cristo es el templo y Él es el sacrificio, no hay necesidad de sacrificio durante el milenio. La respuesta que da a este punto de vista es que estos sacrificios son retroactivos o simbólicos, que remite al pasado, una obra que ocurrió en el pasado. No es que no crean la obra de Cristo, porque el pueblo de Israel es incorporado al reino mesiánico, se hacen cristianos, son cristianos ya ahora, están convertidos, y si hay un templo, si hay sacrificios, es para conmemorar lo que Cristo realizó en el pasado, del mismo modo como la iglesia cristiana ahora celebra la Santa Cena. Se está remitiendo hacia lo que ocurrió en el pasado. Habrá un avivamiento espiritual en toda la tierra también, en lo que el carácter del reino mesiánico, aunque también habrán incrédulos durante este periodo, porque después se va a manifestar la incredulidad cuando un gran porcentaje de personas se rebele contra Cristo, incitados o suscitados por Satanás, que fue soltado de la isla. El destino de los justos ahora. ¿Qué ocurrirá con los justos? Los justos, el cielo se describe con varios nombres, o son metáforas para referirse al estado eterno de los creyentes. Paraíso, es decir, el estado eterno de los creyentes, se utiliza una metáfora que es un jardín, aludiendo al jardín del Edén. También otra metáfora que son utilizadas para referirse al cielo es una casa. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar moradas para que donde yo estoy, ustedes también estén. Un país, una patria. La patria, un país celestial, dice el libro de los Hebreos. Y una ciudad, la Nueva Jerusalén. Presentada así el estado eterno de los creyentes, entonces el paraíso no sería un jardín dentro del cielo. La casa o la morada no sería una casa dentro del cielo. O el país celestial no sería una patria, una parte, una sección geográfica en el cielo. O la Nueva Jerusalén tampoco es una ciudad en medio del cielo, sino que representa el cielo mismo, o la habitación y la morada del Dios eterno, juntamente con todos los creyentes por toda la eternidad. Si se presenta así, de este modo, como metáforas, como un jardín, como una casa, como un país y como una ciudad. Por supuesto, no todos están de acuerdo con respecto a esto. Otros señalan que la Nueva Jerusalén es una ciudad que es literal y no representa el cielo, sino que literal es una ciudad limitada geográficamente dentro del paraíso eterno o del cielo. Esa es otra opinión. Ahí estoy presentando la más popular,
que lo ven la nueva Jerusalén como ilustrativa o como figurativa o metafórica para describir al cielo mismo, la habitación de los creyentes por toda la eternidad. Las bendiciones que tendrá el creyente en el cielo. Luz y belleza, una de ellas. Apocalipsis dice, no hay necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque la gloria de Dios lo ilumina todo, y el Cordero es su lumbrera. No hay necesidad de luz de ninguna naturaleza, excepto la de Dios. Esa es la que es suficiente. Maravilloso esto, ¿eh? Cuando, cuando comienza la primavera, cuando hay sol, ¿qué produce en su estado de ánimo, mis hermanos? Cuando está nublado, el ánimo es diferente, la percepción de la vida es diferente, pero cuando sale el sol o cuando llega primavera, oh, oh, volvimos, mi estimado hermano. Pensé que había necesidad de enviar un nuevo link, pero lo reconoció. No, lo quedamos esperando igual. Ah, muy bien. Sí. Pero quedó grabando la otra parte, no sé, yo creo que esto que está grabando ahora va a grabar la última parte. No, esto tiene que pasar más. Otra. Muy bien, ya. Aquí estamos. Perfecto. Muy bien. Estábamos entonces en las bendiciones del estado eterno de todos los creyentes. Será o se caracterizará por luz y belleza, amplitud de conocimientos. Ahí seré conocido tal cual como fui conocido, dice el apóstol Pablo. Ahora veremos por espejo, oscuramente, pero luego veremos claramente. O se logrará
revitalizar y restaurar la razón y la inteligencia primitiva que caracterizaron a los seres humanos en el huerto del Edén, ante la caída. Descanso también, descanso espiritual, y un descanso eterno. Servicio, también habrán actividades que se van a llevar a cabo, ejecutarán en el reino celestial. Servicio, gozo, estabilidad, una vida social. Nos conoceremos los unos a los otros. Estaremos con los que partieron. Comunión con Cristo. Todo será nuevo. Esta es la nueva creación. Tendremos un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad nueva, nueva comunión, en un templo nuevo, una nueva luz, un nuevo paraíso. Las dimensiones de la ciudad de la Nueva Jerusalén, esta ciudad tendrá una forma cúbica, dice Calderón, Wilfredo Calderón, en su libro Apocalipsis. Para los griegos y hebreos, el cubo era símbolo de la perfección. Por lo tanto, si se presenta la Nueva Jerusalén con forma cúbica, entonces lo que quiere expresar es que es perfecta para la habitación eterna de todos los creyentes. Sus vastas medidas nos hablan de la amplitud para albergar a todos los santos de todos los tiempos. El largo, alto y ancho de la ciudad son iguales, 2.200 kilómetros. 12.000 estadios, dice otros autores, de 3.300 kilómetros, Luker señala. 2.220 kilómetros, concluyó otro autor. Es casi la mitad del continente norteamericano. La capacidad de la ciudad será para unos 20.000 millones de personas, según lo que señala Stanley Horton. También para otros la ciudad es literal. Si el oro, dice Pentecost, dice lo siguiente. Anteriormente, Alberto Calderón y otros lo interpretaban la ciudad, la Nueva Jerusalén, en un sentido figurado por el hecho de presentarla como cubo, o de manera cúbica. Pero para la otra, por Pentecost, por ejemplo, lo interpreta literal, porque dice, si el oro, ni las perlas, ni las medidas exactas, ni las dimensiones reales, entonces no fueran literales, entonces la Biblia no proporciona nada preciso ni digno de confianza, concluye el Pentecost. La ciudad es de oro finísimo, dice Evis Carballosa, semejante al cristal, transparente. Evidentemente no es oro terrenal, claro que no, porque se trasluce. También la dimensión de sus muros, 142 codos, unos 65 metros, hablan de su seguridad. Habrá un espacio abundante para los redimidos, para que ahí estén firmemente establecidas sobre la nueva tierra, seguramente sobre sus cimientos, por sus murallas, por sus puertas y sobre todo por la presencia de Dios mismo. Esa es la seguridad que tendrá esta nueva Jerusalén. Las interpretaciones con respecto al cielo nuevo y la tierra nueva. Algunos dicen que es un reemplazo del cielo y la tierra presente, otra, porque se reemplaza. El hecho de que huyan indican que no es un lugar adecuado para la presencia de Dios, puesto que fueron contaminados por el pecado y la rebelión de los ángeles. Por eso que este cielo, esta tierra, tienen que ser reemplazados. La terminología que se utiliza es similar al usado por Daniel, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara alguno. El cielo y la tierra presente serán reemplazados por uno nuevo, y un cielo y una tierra totalmente nuevo y diferentes, no renovados. Así como cuando uno se cambia de vestido y se pone una ropa nueva. Segunda de Pedro comenta algo similar a esto. Es la interpretación la que sostiene Stanley Horton, o lo que él está citando con respecto a lo que opinan de que el cielo y la tierra serán reemplazados por otros totalmente diferentes. Otros autores indican que el cielo y la tierra no es otro, sino que serán renovados. Algunos eruditos sostienen que Pedro describe simplemente que Dios renovará la superficie de la tierra. La doctrina fue forjada por Tomás de Aquino. Tomaba el fuego como purificador antes que como destructor. El viejo universo adámico será gloriosamente liberado.
Antiguos intérpretes bíblicos sostenían que la Tierra será renovada por razones científicas, puesto que se creía que la materia era indestructible. Actualmente aquella idea ha quedado obsoleta, pues se sabe que la materia puede ser cambiada completamente en energía. Otros indican que como el primer cielo y la primera tierra fueron creados por o para la humanidad, y debe ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Esos son los argumentos de uno u otro punto de vista con respecto a si el cielo es reemplazado juntamente con la tierra o es renovada. Un cielo y tierra diferentes. Un cielo y tierra diferente, griego kainos, nuevo en calidad, se usa de nuevo pacto, enteramente diferente al antiguo. John Abramar, los océanos que cubren gran parte de la presente tierra y los microorganismos del mar, especialmente los diatomeas, son necesarios para reemplazar el oxígeno y mantener el equilibrio de nuestra atmósfera. En los cielos nuevos y la tierra nueva no será necesario el oxígeno o de una atmósfera presurizada gracias a los cuerpos glorificados de los creyentes. Esos son los distintos puntos de vista con respecto al cielo y la tierra nueva. ¿Y qué ocurre con los incrédulos? La Biblia detalla mucho más lo que ocurre con el cuerpo de los que resucitan de entre los muertos, cristianos, pero no tanto con respecto a los incrédulos. Se dice de los incrédulos lo siguiente: su estado es de oscuridad. Un fuego eterno, también lo menciona Mateo, Marcos, Judas, en donde sufrirán una ruina eterna. Tendrán tortura continua. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Se habla del Gehenna, basurero en Jerusalén. El azufre indica lo doloroso que será este fuego. Hay otros conceptos distintos de lo que se cree del estado eterno de los incrédulos: tortura eterna, oscuridad eterna, privado de todo lo bueno que es Dios mismo. Son el universalismo o el restauracionismo. El universalismo sostiene que Cristo murió por toda la humanidad, tanto por creyentes como por incrédulos, por los que van a convertirse y los que no se van a convertir. Por lo tanto, todos son salvos y se le otorga esa vida para habitar en el paraíso. ¿Cuál es la finalidad entonces de predicar el Evangelio a los incrédulos si ellos ya son salvos y van a estar en el paraíso de todas formas? Para que disfruten de su salvación. Esa es la razón por la cual se le debe predicar al Evangelio desde este punto de vista universalista. El restauracionismo modificado, el lago de fuego, cumple el propósito de limpieza como una especie, el restauracionismo modificado es una especie de purgatorio, por decirlo de alguna manera, que limpia y purifica a las personas antes de ingresar al paraíso. El otro punto de vista es de los aniquilacionistas, que consiste, y se puede describir por medio de una parábola: la aniquilación, la extinción, el cese de la existencia, cuando se produce el juicio final y el lanzado al lago de fuego azul. Como quien lanza un leño de fuego, al fuego a una estufa, en la leña o el palo, el tronco de madera que fue arrojado a la cocina o la estufa, luego de un tiempo se desintegra, se convierte en ceniza. Así también, según este punto de vista aniquilacionista, ocurrirá con los que se vayan al infierno. Pero no puede ser sostenible este punto de vista, porque el estado en que continúan los incrédulos, su existencia, es de una ausencia total del favor de Dios. Es una interminable inquietud de vida como resultado del dominio del pecado. Penas, sufrimiento verdadero en cuerpo y alma. Sufren en el infierno en cuerpo y alma porque resucitan con un cuerpo. ¿Cuál es la característica del cuerpo? No lo dice, pero suficiente para ser atormentado por toda la eternidad. Hay castigos, el lloro, crujir de dientes, habrá grado de castigo en el infierno, porque cada uno será juzgado según sus obras. Algunos niegan que habrá un juego literal, debido a que esto no pudiera afectar a los espíritus como a Satanás y a los demonios.
pero los creyentes están en cuerpo resucitado. ¿Por qué tiene que ser un castigo eterno? Porque el mismo término que se utiliza para referirse a la vida eterna, al gozo eterno de los creyentes, es el mismo término, la misma palabra que se utiliza para referirse al castigo eterno. Perfecto, mis estimados hermanos. Hemos finalizado esta clase correspondiente. Hoy nos hemos demorado un poco más, pero ahora en la segunda parte tenemos el examen de teología sistemática. Y concluimos esta materia. Algunas opiniones, mis hermanos, algún punto de vista, de algún aporte de lo que usted leyó en su libro de texto con respecto a esta parte de la escatología. O alguna lección espiritual o aplicación práctica de esta materia. No, yo creo que es muy importante lo que poder definir esto más claramente para sistematizarlo de alguna manera, como es la materia de teología sistemática, porque de alguna manera uno lo entiende, gracias a Dios, pero el sistematizarlo lo ordena y permite explicarlo mejor, sobre todo a sus hermanos y a muchos que también a veces tienen una ensalada de cosas en la cabeza respecto de temas escatológicos, en vista también de tantas interpretaciones que hay al respecto, a diferencia de otras áreas doctrinales. Así es que no muy bien, porque nos ayuda a aclarar más ciertos puntos, afirmar también los nuestros, ser fortalecidos en lo que creemos y enseñar mejor. Así es que eso, mi hermano Pablito. Perfecto, doctor Marcos. Yo ¿Quién creo, más? hermano, que esta materia nos ayuda igual para tener claras nuestras posiciones, porque justo una semana antes de empezar con lo de escatología, nos encontrábamos en la mesa con la hermana Belén, con otros hermanos, y salió justo el tema. Y nosotros no sabíamos, no, por lo menos no nos habíamos dado cuenta de eh, eh, la importancia que tiene este tema en la iglesia, por lo menos en la nuestra. Los últimos estudios han estado un poco rebatidos porque como todos tienen diferentes ideas y nosotros no sabíamos. Entonces de repente la conversa llegó, ¿y ustedes, hermanas? Entonces, claro, nosotros habíamos estudiado Apocalipsis el año pasado y teníamos más o menos las ideas claras y todo, pero en ese momento le tomé el peso, porque los pastores, los evangelistas que estaban hablando, estaban tan ellos preocupados por qué línea de pensamiento se iban a dirigir, tratando de descifrar por qué línea se iban a ir. Entonces uno tiene que tener una opinión también. Y gracias a Dios ahora ya por lo menos puedo, si me vuelven a hacer la pregunta y usted, ya yo puedo responder cuál va a ser mi línea de pensamiento. Y lo mismo pasa con el bautismo del Espíritu Santo. Estaba muy agradecida por la lectura, porque igual es un tema candente, por decirlo así, en mi congregación ha estado, es un tema importante, muy importante. Bueno, Entonces, igual otros hermanos han estado estudiando en otros institutos, entonces hay diferencias de opiniones y yo también me sentí en la misma posición que antes, todavía no sabía cómo responder. Y ahora ya, gracias a Dios, me siento tranquila porque ya comprendo y ya puedo dar respuesta a las preguntas y a las dudas igual que de pronto puedan tener los hermanos. Y como para finalizar, yo creo que una gran lección que saqué de esto es no hay que holgazanear. Sea cual sea el punto de vista, sabemos que Cristo viene y que algún día nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestras obras. Así que nosotros debemos estar trabajando, que el Señor nos encuentre trabajando, cumpliendo con lo que Él nos pidió a nosotros y sobre todo predicar la palabra de Dios. Así que si nos presentamos ante el tribunal de Cristo, que sea con gozo y alegría, porque sabiendo que nosotros hicimos lo que Él nos pidió en esta tierra.
Eso, mi hermana. Perfecto. Muchas gracias, hermana Naray. Eh, yo, bueno, anoche estaba leyendo el libro y me gustó mucho cómo empezó Horton a introducir, ¿no es cierto?, a los acontecimientos finales. Y él empieza hablando primeramente acerca de la esperanza del creyente y diciendo que nosotros como cristianos, nuestra esperanza no es incierta. Al contrario, ¿cierto?, de otras religiones y que mucha gente se va en pos de ellas, que no tienen esperanza, porque tienen que hacer muchas obras, que la vida es cíclica y que no saben qué les depara en el más allá. Sin embargo, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hay una esperanza futura para nosotros. Y ayer me ponía a meditar en eso y me daba gran gozo, ¿cierto? El saber que Cristo, ¿cierto? Nos dejó revelado los acontecimientos finales que pasarían. Y aunque se van a ver muchas cosas catastróficas, para el Hijo de Dios hay una esperanza en este mundo que reina el caos. Y eso es una muy buena lección para nosotros que, bueno, como se dice, es un tema bastante, a veces con arenas movedizas, ¿cierto? Por tantas interpretaciones, pero al final de todo ello vemos cómo el creyente reinará con el Señor. Si somos fieles, ¿cierto? Llegaremos a estar ante su presencia y que nada, ¿cierto?, a nosotros nos mueva de esperar la venida del Señor, sea que vivamos, como dice el apóstol, o que estemos en la tumba, que nuestra esperanza siempre sea y que seamos conocidos por esperar pacientemente la venida de nuestro Señor. Así que eso sería, hermano, mi aporte. Perfecto, hermana Belén. Muchas gracias. Muy bien. La hermana Fabiola parece que tiene problemas con el micrófono. ¿O se logra escuchar? No. Todavía no se logra escuchar. Está como desactivada, hermana Fabiola, pero no se logra escuchar igual. Muy bien, vamos a finalizar entonces con una oración a nuestro Señor y le envío de inmediato el...